Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde Madrid, España, muy contentos porque actualmente Medscape y Esmeo hicieron una alianza, por lo tanto vamos a mandar varias cápsulas con diferente información sobre los diferentes tumores y resultados de los ensayos que se han presentado en este hermoso congreso. Para hoy tenemos lo mejor de los tumores gastrointestinales de tracto superior y para eso estamos de plácemes. Tenemos a la doctora Pilar García Alfonso, quien es jefa de la sección de oncología médica, la jefasa de tumores de tubo digestivo y por supuesto ella viene del Hospital Gregorio Marañón. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que tengo que agradecer es la invitación a la doctora Erika Ruiz. Decirle que para mí es un placer volverla a ver en España en este ESMO 2017 y que esas bonitas palabras es que también es mi amiga. Como digo, en ESMO 2017 han aparecido datos muy interesantes del cáncer gástrico y del tracto superior, y esto es muy importante porque el cáncer gástrico es un problema de salud pública, ya que es una de las enfermedades con mayor mortalidad en el mundo por cáncer. Como saben, el tratamiento de la enfermedad localizada es la cirugía radical, pero esta cirugía se va a seguir de una elevada tasa de recaídas, lo que ha hecho que se desarrollen distintos tratamientos complementarios. En Estados Unidos, la quimiorradiación en base al estudio del intergrupo, en Japón la quimioterapia adyuvante, pero en Europa el estándar es la quimioterapia perioperatoria con una quimioterapia basada en un platino, una fluoropirimidina con o sin epirubicina. Pues bien, en este congreso se presentan los datos del estudio FLOT del grupo AIO, que puede cambiar el estándar terapéutico del adenocarcinoma gástrico resecable en Europa. En este estudio, los pacientes con cáncer gástrico y cáncer de la unión esófago-gástrico que tienen un estadio de 2 a 4 o bien cualquier N o bien un M0 que haya podido ser resecado radicalmente son randomizados a una quimioterapia perioperatoria estándar ECF o ECX versus el esquema FLOT. En el esquema FLOT hay una sustitución de la epirubicina por un taxano, y el objetivo de este estudio es el incremento en la supervivencia. Los resultados del estudio FLOT fueron comunicados en ASCO obteniendo el objetivo primario. Hay un incremento de la supervivencia global, la mediana es de 36 versus 50 meses con un hazard ratio de 0.7 y una P muy significativa. También hay un beneficio significativo en la supervivencia libre de progresión, 18 versus 30 meses con hazard ratio de 0.75 y una P de 0.004. Evidentemente, la toxicidad del triplete fue superior en términos de toxicidad digestiva, de infecciones y de neutropenias, como es conocido. En ESMO, los autores presentan un análisis de sensibilidad y la evaluación de algunos subgrupos en concreto. Vemos que en el análisis predefinido de supervivencia para aquellos pacientes que han recibido al menos un ciclo de quimioterapia sigue manteniendo un claro beneficio en supervivencia global. Y en lo que se refiere al análisis de subgrupo, el FLOT beneficia tanto a los T3-T4 como a los T1-T2, a los N positivos como a los N negativos. Y en concreto, FLOT beneficia a los pacientes que tienen esófago de Barrett, a los pacientes que tienen adenocarcinomas con células en anillo de sello. Por lo tanto, estos datos institucionalizan el valor del FLOT en la quimioterapia perioperatoria. FLOT incrementa la tasa de cirugía curativa y prolonga la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Los datos previos no demostraban un aumento de la morbilidad quirúrgica ni de la mortalidad ni una mayor tasa de rehospitalizaciones, y FLOT es activo en todos los subgrupos analizados, incluyendo en esófago de Barrett y en tumores con células en anillo de sello. Por lo tanto, confirma, como digo, como un nuevo estándar en el tratamiento perioperatorio de los pacientes con adenocarcinoma de estómago y de
de la unión esófago-gástrica. Quiero hacer algunas consideraciones, y es que este estudio es verdad que cambia la práctica clínica en Europa, pero hay que recordar que es un tratamiento más tóxico y que eso requiere una mejor selección de pacientes. Todos sabemos que un paciente que viene a un tratamiento perioperatorio muchas veces está en una situación clínica delicada, y lo que es fundamental es que el centro tenga una experiencia en la aplicación de este tipo de esquema. Otra consideración es que evidentemente esto puede alterar la utilización de los esquemas en primera línea, fundamentalmente en lo referente a los tripletes. Sin embargo, en un estudio español que también se presenta en este ESMO, es un estudio muy interesante porque hemos recogido la experiencia de más de 1000 pacientes de toda España en práctica clínica. Hemos podido comprobar que los tripletes en primera línea, en concreto con adriamicina, no son más de un 25% de los pacientes, y en nuestros datos, evidentemente, de práctica clínica, estos pacientes no consiguen un beneficio en supervivencia global y libre de progresión. Pero bueno, es un dato muy interesante que se va a incorporar en práctica clínica y que, como digo, puede modificar todas las guías de indicación de tratamiento también para la enfermedad avanzada. Hay que decir que también en este estudio ha aparecido un estudio quirúrgico que puede también cambiar la práctica clínica, ya que se comunica como una esofagectomía híbrida mínimamente invasiva tiene una reducción de la morbilidad quirúrgica y de las complicaciones pulmonares comparada con la esofagectomía abierta, y esto es un dato muy interesante para esta población de alto riesgo. En lo referente ya al cáncer gástrico avanzado metastásico, tenemos datos nuevos en lo referente a la terapia diana y en inmunoterapia. Como ustedes saben, en terapia diana disponemos en pacientes ER2 tratamiento con trastuzumab, y en segunda línea tratamiento con ramucirumab. Siguiendo el desarrollo clínico de los pacientes que expresan ER2, se ha realizado un estudio con pertuzumab, el estudio JACOB, al igual que se hizo en el cáncer de mama. En este estudio JACOB, presentado por el doctor Tabernero, los pacientes con cáncer gástrico diseminado que expresaban ER2, es un estudio fase 3 randomizado con más de 700 pacientes, fueron randomizados al estándar, es decir, una quimioterapia con cisplatino con 5-fluocapecitabina más trastuzumab, versus el mismo esquema añadiendo pertuzumab, siendo el objetivo primario el beneficio en la supervivencia global. El estudio, muy esperado, tiene por desgracia resultados negativos, porque si bien hay una reducción de la mortalidad de un 16% y un beneficio en supervivencia de 3.3 meses en la mediana, estos datos no alcanzan la significación estadística. Sí es cierto que hay un incremento en la supervivencia libre de progresión de 7 a 8.5 meses con una hazard ratio de 0,73 y una P significativa, y también hay un incremento de un 8% en la tasa de respuestas. Por lo tanto, se aprecia un discreto beneficio para el tratamiento con pertuzumab. Además, ese beneficio ocurre en todos los subgrupos, pero el estudio es negativo, ya que no alcanza el beneficio esperado en la supervivencia. Así pues, en los pacientes con cáncer gástrico metastásico ER2 positivo, el único tratamiento anti-ER2 estándar sigue siendo el trastuzumab, ya que tenemos el estudio negativo de pertuzumab y el estudio negativo también con TDM1. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Es esto? No tiene una fácil explicación. El diseño de los estudios ha sido correcto tanto para el pertuzumab como para el TDM1, y puede que tenga que ver las características de la expresión del ER2 en el cáncer gástrico, que es distinto a la expresión en el cáncer de mama. Y también ha habido datos de inmunoterapia. Se han presentado actualizaciones del estudio Keinocite 059 y del estudio Attraction.
El estudio Keinocite es un estudio realizado en cáncer gástrico diseminado metastásico, donde se han realizado 3 cohortes. La cohorte número 1, que ya fue presentada en ASCO, son pacientes que han recibido 2 o más líneas de quimioterapia y que pueden tener PDL1 positivo o negativo, y que fueron tratados con pertuzumab en monoterapia. La cohorte 2, que son pacientes con cáncer metastásico en primera línea, independientemente del estado de PDL1, que van a recibir pertuzumab más quimioterapia basada en cisplatino con 5-FU o con capecitabina. Y la cohorte 3, que son pacientes con cáncer gástrico en primera línea, que van a recibir una monoterapia con pertuzumab en primera línea. Como digo, la cohorte 1 ya había sido presentada en ASCO y encontraba una tasa de respuestas del 12% para estos pacientes politratados, con un aparente beneficio de superioridad para los pacientes que expresaban PDL1, 16% en tasa de respuesta versus un 6% para pacientes con PDL1 negativo. También parecía existir un discreto beneficio en supervivencia libre de progresión y global para estos pacientes que expresan PDL1. En respecto a la cohorte 2, que son aquellos que van a recibir en primera línea quimioterapia más pembrolizumab, es una cohorte de solo 25 pacientes. La tasa de respuestas es un 60%, al igual que en el estudio anterior se observa un discreto beneficio para pacientes que expresan PDL1, 69% versus 38%, y hay unos datos interesantes en supervivencia libre de progresión de 6.6 meses y mediana de supervivencia de 13.8 meses. Y en lo referente a la cohorte 3, que son pacientes en primera línea que expresan PDL1 y que van a recibir pertuzumab en monoterapia, la tasa de respuestas es importante, 26%, y vemos unas medianas de supervivencia de más de 3 meses, y es interesante ver una supervivencia global que supera los 20.7 meses. Los autores concluyen que se sigue demostrando el beneficio de pertuzumab en pacientes con cáncer gástrico y de la unión esofagogástrica, que esa actividad es importante en monoterapia en pacientes politratados, que hay datos muy esperanzadores en primera línea en combinación con quimioterapia o en monoterapia en primera línea en pacientes que expresan PDL1 positivo, que, como hemos comentado, parece existir una mayor actividad en pacientes que expresan PDL1 positivo, pero también existe actividad en los que son PDL1 negativos, y la seguridad es la conocida en estudios previos. Estos resultados evidentemente tienen que confirmarse, y así se hará en el estudio Keinocite 06. Este es un estudio randomizado fase 3 que compara en pacientes que han progresado a un platino 5-FU en segunda línea la combinación taxano versus pertuzumab, y el Keinocite 062, que ya ha finalizado el reclutamiento, que es un estudio fase 3 randomizado donde se compara en primera línea pacientes tratados con pembro en monoterapia, quimioterapia como brazo solo o quimioterapia más pembro en pacientes que expresan PDL1. Y el último estudio, también en relación con la inmunoterapia, es el estudio Attraction 2. El estudio Attraction ha sido publicado en Lancet. Este es un estudio asiático donde los pacientes con cáncer gástrico y de la unión esofagogástrica irresecables que habían recibido 2 o más líneas terapéuticas fueron randomizados a recibir nivolumab a dosis de 3 miligramos kilo cada 2 semanas versus placebo, siendo el objetivo primario la supervivencia global. Como dijo, dicho estudio comunicó resultados positivos, ya que hay un beneficio en la supervivencia con una reducción del 37% del riesgo de muerte, con unas medianas de supervivencia de 5.3 versus 4.1 meses, con un hazard ratio de 0.6 y una P muy significativa. En ESMO 2017 los autores presentan una actualización de los resultados y en una búsqueda de identificación de biomarcadores los resultados en función de la expresión de PDL1. Como pueden ver, una evaluación de la supervivencia a largo plazo sigue confirmando claramente este beneficio en la supervivencia.
De hecho, a los 24 meses están vivos el doble de pacientes en la rama de la inmunoterapia. Sin embargo, cuando se evalúan los resultados de supervivencia en función de la expresión de PDL1 menor o mayor de 1%, no vemos unas diferencias significativas en la supervivencia al respecto. Por lo tanto, el estudio confirma el beneficio en la supervivencia para el tratamiento con nivo en esta población politratada, un perfil de toxicidad manejable y conocido, y por lo tanto puede ser un nuevo estándar para estos pacientes en población asiática. Como conclusiones de esta inmunoterapia, hay que decir que ambos estudios sugieren actividad de los anti-PD1 en cáncer gástrico, aunque ambos están realizados en una población diferente con un diseño diferente. Queda claro que el nivolumab es activo en pacientes refractarios asiáticos independientemente de la expresión de PDL1, pero hay que ver si estos datos son extrapolables o no a Occidente. En relación con el pembrolizumab, los datos confirman actividad en los pacientes independientemente de que expresen o no PDL1, aunque hay una mayor actividad en pacientes que expresan PDL1. Y los datos indican una actividad en pacientes politratados, en monoterapia, en pacientes con PDL1 y en pacientes en primera línea con quimioterapia. Evidentemente hay un dato a aclarar y es el papel predictivo de PDL1, ya que estamos encontrando diferentes resultados en estos estudios. No sabemos si puede estar justificado por ser fármacos diferentes o porque haya diferencias en la determinación. En cualquier caso, estos resultados indican la necesidad de un mejor conocimiento de la biología del tumor y mejores marcadores predictivos para la utilización de los inhibidores de checkpoint en cáncer gástrico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar. Le agradezco mucho este resumen que nos ha dado sobre tumores del tracto digestivo superior. Agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes desde Madrid con lo mejor de ESMO 2017.